¿Qué es la DMT? La N-dimetiltriptamina, o DMT, es el increíble personaje principal de este libro. Aunque su estructura química es sencilla, esta molécula del espíritu es la que da acceso a la conciencia a las más increíbles e inesperadas visiones, pensamientos y sensaciones. Abre de par en par la puerta a mundos que van más allá de nuestra imaginación. La DMT existe en el organismo de todos los seres humanos y también está presente en otras formas de vida de los reinos animal y vegetal. Es parte de la composición normal de los seres humanos y otros mamíferos, de animales marinos, hierbas y granos, sapos y ranas, hongos y mohos, cortezas, flores y raíces. El alquimista psicodélico Alexander Shulgin dedica a la DMT un capítulo entero de su libro Tikal. Triptamines primero avec known and loved, las triptaminas que he llegado a amar. El título de ese capítulo no podía ser otro que la DMT está en todas partes. Shulgin declara, la DMT está en esta flor de acá, en aquel árbol de allá y en aquel animal de acullá. La DMT está, sencillamente, casi en cualquier lugar donde uno decida mirar. Tan es así, que llegamos al punto en que sería más conveniente indicar los lugares donde no hay DMT, en lugar de aquellos donde sí se encuentra. La DMT se halla con mayor abundancia en ciertas plantas de América Latina. Los habitantes de esa región han conocido sus increíbles propiedades durante decenas de miles de años. Sin embargo, apenas en los últimos 150 años es que hemos empezado a percatarnos de la antigüedad de la relación entre esa sustancia y nuestra especie. Desde mediados del siglo XIX, los exploradores de la Amazonia, sobre todo el inglés Richard Spruce y el alemán Alexander von Humboldt, describieron los efectos de distintos rapés y brebajes exóticos y psicoactivos preparados con plantas por las tribus aborígenes. En el siglo estaban presentes en una planta tóxica de Norteamérica, el arbusto de la fresa. La DMT era una de esas sustancias. Que se sepa, Mans, que obtuvo la DMT, observó su estructura y luego colocó las reservas de la sustancia obtenida en algún rincón aislado de su laboratorio, donde simplemente cayó en el olvido. Aún no se sabía nada de la existencia de DMT en plantas psicoactivas, sus propiedades psicodélicas, ni su presencia en el organismo humano. En los círculos científicos no había casi ningún interés en las drogas psicodélicas hasta décadas más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial. A principios de los años 50, el descubrimiento del LSD y la serotonina sacudieron los rígidos cimientos de la psiquiatría freudiana y sentaron las bases para el nuevo mundo de la neurociencia. Había una intensa curiosidad acerca de las drogas psicodélicas entre el creciente círculo de científicos que se autodenominaban psicofarmacólogos. Los químicos comenzaron a investigar las cortezas, hojas y semillas de ciertas plantas cuyas características psicodélicas habían sido descritas por primera vez 100 años antes, con la intención de encontrar sus principios activos. Era lógico concentrarse en la familia de las triptaminas, pues tanto la serotonina como el LSD son triptaminas. Los esfuerzos no tardaron en verse coronados por el éxito. En 1946, el científico O. González aisló la DMT a partir de un árbol sudamericano utilizado para obtener rapés psicodélicos y publicó sus conclusiones en español. En 1955, M.S. Fish, N.M. Johnson y S. Orning publicaron el primer documento en inglés en que se describía la presencia de la DMT en otro árbol similar del que se obtenía rapé. Sin embargo, aunque los científicos sabían que la DMT era un elemento constituyente de las plantas que producían efectos psicodélicos, no tenían la certeza de si la propia DMT era psicoactiva. En los años 50, el químico y psiquiatra húngaro Stephen Essara conoció acerca de los profundos efectos psicoactivos del LSD y la mescalina. Entonces, hizo un pedido de LSD a los laboratorios Sandoz para poder comenzar sus estudios sobre la química de la conciencia. Como Essara estaba al otro lado de la denominada cortina de hierro, la empresa farmacéutica suiza no quiso correr el riesgo de dejar que una droga tan potente como el LSD cayera en manos comunistas, por lo que no respondió a su solicitud. Essara no se amilanó por esto, sino que buscó en los trabajos científicos recientes en que se describía la presencia de la DMT en rapés amazónicos capaces de producir efectos psicodélicos. Luego procedió a sintetizar la sustancia en su laboratorio de Budapest en 1955. Essara tomó dosis cada vez mayores de DMT, pero no sentía nada. Trató de ingerir hasta 1 gramo completo, lo que sería cientos de miles de veces más que una dosis activa de LSD. Se cuestionaba si alguna característica de su sistema gastrointestinal impedía que la DMT en forma oral funcionara. Quizás era necesario recibirla en forma de inyección.
Tuvo esa intuición mucho tiempo antes de que se descubriera que hay un mecanismo intestinal que descompone la DMT oral tan pronto se ingiere. Desde hacía miles de años los aborígenes sudamericanos habían encontrado una manera de eludir ese mecanismo. Con el espíritu de ser el primero, Esara se administró una inyección intramuscular de DMT en 1956. En esa ocasión, utilizó aproximadamente la mitad de lo que hoy sabemos que es una dosis completa. En 3 o 4 minutos empecé a experimentar sensaciones visuales muy similares a lo que había leído en las descripciones de Hoffman sobre el LSD y Huxley sobre la mescalina. Esto me entusiasmó muchísimo. Evidentemente, ese era el secreto. Tras duplicar la dosis en una ocasión posterior, dijo lo siguiente. Aparecieron síntomas físicos, como una sensación de cosquilleo, temblores, náuseas leves, dilatación de las pupilas, elevación de la presión arterial y aumento del pulso. Al mismo tiempo, aparecieron fenómenos eidéticos, imágenes residuales o rastros de objetos percibidos por la vista, ilusiones ópticas, pseudoalucinaciones y, luego, alucinaciones reales. Estas consistían en imágenes con motivos orientales de colores intensos y en movimiento, y luego escenas maravillosas que se alternaban con mucha rapidez. Los rostros de las personas parecían máscaras. Mi estado emocional estaba por todo lo alto, a veces a niveles de euforia. Mi percepción consciente estaba completamente llena de alucinaciones y mi atención estaba firmemente atada a ellas, por lo que no podía describir ninguno de los sucesos que ocurrían a mi alrededor. Al cabo de 45 minutos o una hora, los síntomas desaparecieron y pude describir lo que había sucedido. Rápidamente, Esara reunió a 30 voluntarios, en su mayoría colegas húngaros de la profesión médica. Todos recibieron dosis psicodélicas completas 6. Uno de los hombres que participaron narró lo siguiente. El mundo entero resplandece. Toda la habitación está llena de espíritus. Me hace sentir mareos. Es demasiado. Siento exactamente como si volara. Tengo la sensación de que vuelo por encima de todo, por encima de la Tierra. Me reconforta saber que estoy de regreso en la Tierra. Todo tiene un matiz espiritual, pero es tan real. Siento que he aterrizado. Una de las mujeres dijo, qué simple es todo. Frente a mí tengo a 2 dioses silenciosos, iluminados por el sol. Creo que me dan la bienvenida a este nuevo mundo. Hay un profundo silencio, como en el desierto. Al fin estoy en casa. Es un juego peligroso. Sería tan fácil no regresar. Tengo una vaga idea de que soy doctora, pero eso no es importante. Los lazos familiares, los estudios, los planes y recuerdos me resultan muy distantes. Solamente este mundo es importante. Estoy libre y completamente sola. El mundo occidental había descubierto la DMT, y la DMT había entrado en su conciencia. A pesar de que sus voluntarios tuvieron ocasionalmente una mala experiencia, a Esara le gustaba la DMT por su efecto de corta duración. Era más o menos fácil de usar, plenamente psicodélica y se prestaba para experimentos que duraran pocas horas. Tras escapar de Hungría con su reserva de DMT a finales de los años 50, conoció a un colega en Berlín que lo inscribió en un estudio sobre el LSD. Al fin Esara podía probar aquella fabulosa sustancia psicodélica. Le pareció que sus efectos eran interesantes, pero su duración de 12 horas era excesiva para su gusto. Al emigrar a Estados Unidos, el principal interés investigativo de Esara siguió siendo la DMT. Le vino muy bien en su nuevo empleo en los Institutos Nacionales de la Salud en Bethesda, Maryland, donde trabajó por más de 3 décadas. Durante muchos años fue director de investigación preclínica en el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, hasta que se jubiló en 1991. Otros grupos confirmaron el descubrimiento de Esara de que la DMT debe inyectarse para que tenga efecto, e hicieron sus propias contribuciones al respecto. Sin embargo, resulta sorprendente la escasez de información detallada sobre sus propiedades psicológicas de otros científicos aparte de Esara. Por ejemplo, después que Esara se fue de Hungría, el laboratorio húngaro donde trabajaba solamente informó que la DMT en los voluntarios normales ocasionaba un estado psicótico, en el que predominan alucinaciones coloridas, la pérdida de la realidad del tiempo y el espacio, la exaltación, algunos tipos de delirio y, a veces, ansiedad y enturbiamiento de la conciencia. En esa época, uno de los centros que más se había dedicado a las investigaciones sobre sustancias psicodélicas con sujetos humanos en Estados Unidos era el Hospital de Servicios de Salud Pública de Lexington, Kentucky.
Allí se les administraron decenas de drogas psicoactivas a hombres que cumplían condenas de prisión por violaciones de las leyes sobre narcóticos, quienes accedieron a participar en la investigación con la esperanza de ganarse así un trato más favorable. Pero lo único que leemos en esos estudios sobre los efectos de la DMT es que los efectos mentales consistían en ansiedad, alucinaciones, generalmente visuales, y distorsiones de la percepción. Fueron menos reveladores aún los estudios realizados en el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos. En ellos, un grupo de sujetos de investigación tenía experiencia en el uso de drogas psicodélicas solo tenía que indicar en una escala numérica la intensidad de los efectos que sentía con una dosis completa de DMT. No obstante, los autores han incluido el comentario de que la mayoría de esos voluntarios avesados experimentaron los efectos más intensos que habían sentido en su vida. La subcultura psicodélica descubrió la DMT poco después que la comunidad de investigadores, pero los informes iniciales sobre sus efectos le valieron el título de droga del terror. William Burroughs, autor del Almuerzo Desnudo, fue uno de los primeros consumidores de DMT. Los encuentros que tuvieron Burroughs y sus colegas ingleses bajo el efecto de esa sustancia fueron desagradables. Leary nos relata la historia de Burroughs acerca de un psiquiatra que, junto con un amigo, se inyectó DMT en un apartamento de Londres. El amigo empezó a tener un ataque de pánico y el psiquiatra comenzó a verlo como si se hubiera transformado en un reptil que se movía y se retorcía. El médico se vio ante el dilema de no saber dónde aplicar una inyección intravenosa de antídoto a una serpiente de aspecto oriental, o marciano, que no paraba de retorcerse. Este es uno de los mejores ejemplos que existen del poder de un marco y un entorno negativos. Dos personas con la conciencia alterada al mismo tiempo con inyecciones de DMT en un sórdido apartamento, y que una de esas personas sea responsable de la otra. Eso sí que es una droga del terror. Era difícil que la DMT se librara de su aterradora reputación, incluso con las posteriores descripciones positivas que hizo Leary sobre su funcionamiento. La DMT alcanzó cierta popularidad entre los que valoraban la corta duración de sus efectos. Algunos osados consideraron que era posible consumir DMT a la hora de almuerzo, por lo que se ganó el dudoso mote colocón para hombres de negocios. A pesar de que Sara y otros seguían publicando trabajos de investigación sobre la DMT, no dejó de ser una curiosidad farmacológica, una sustancia de efectos intensos, de corta duración y que se encontraba en las plantas. Está claro que el LSD le llevaba ventaja a la DMT en lo que se refiere a causar una impresión apreciable para la comunidad de investigadores en psiquiatría. No obstante, todo esto cambió cuando los investigadores encontraron DMT en el cerebro de los ratones y las ratas y luego descubrieron las vías por las que sus organismos producían esa potente sustancia psicodélica. ¿Existía la DMT en el organismo humano? Parecía probable, porque los científicos habían descubierto enzimas que formaban DMT en muestras de tejido de pulmones humanos mientras las buscaban en otros animales. La carrera había comenzado. En 1965 un equipo de investigación de Alemania publicó un artículo en la importante publicación científica inglesa Nature, donde anunciaba que había aislado DMT a partir de la sangre humana. En 1972, el científico galardonado con el Premio Nobel Julius Axelrod, de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, dijo haber encontrado DMT en el tejido cerebral humano. Otras investigaciones demostraron que también era posible encontrarla en la orina humana y en el líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro. No pasó mucho tiempo hasta que se descubrieron las vías, similares a las de especies inferiores, por las que el organismo humano producía la DMT. Así, esta resultó ser la primera sustancia psicodélica producida endógenamente por el organismo humano. El adjetivo endógeno significa que el compuesto es producido por el propio organismo, endo, dentro, y geno, generado o creado. Esto significa que la DMT puede ser producida internamente por el organismo humano. Hay otros compuestos endógenos con los que nos hemos ido familiarizando a lo largo de los años. Por ejemplo, existen compuestos similares a la morfina, que reciben el nombre de endorfinas. Sin embargo, el descubrimiento de DMT en el organismo humano no provocó tanta fanfarria como el descubrimiento de las endorfinas. Como veremos más adelante en este capítulo, la opinión negativa que en aquellos tiempos predominaba en el país contra las drogas psicodélicas hizo que los investigadores se opusieran a la idea de estudiar la DMT endógena. En contraste, los descubridores de las endorfinas ganaron premios Nobel. Entonces, como es natural, surgió la pregunta más importante. ¿Qué función tiene la DMT en nuestro organismo?
La respuesta de la psiquiatría fue: quizás provoca enfermedades mentales. Esta afirmación era razonable, si se tiene en cuenta el precepto de la psiquiatría de entender y tratar las psicopatologías graves. Sin embargo, era insuficiente en comparación con todas las demás respuestas científicas posibles. Al limitarse a investigar la función de la DMT en la psicosis, los científicos perdieron una singular oportunidad de seguir profundizando en los misterios de la conciencia. Los científicos creían que el LSD y otras sustancias psicotomiméticas inducían una psicosis modelo de corta duración en los voluntarios normales. Pensaban que, si encontraban una sustancia psicotomimética producida endógenamente, no estarían lejos de encontrar las causas y las curas potenciales de las enfermedades mentales graves. Al ser la DMT la primera sustancia psicotomimética producida endógenamente que se conocía, esto daba a entender que tal vez la búsqueda había terminado. Por ejemplo, se podría administrar DMT a voluntarios normales para inducirles psicosis y de este modo crear nuevos medicamentos que permitieran bloquear sus efectos. Posteriormente, los pacientes psiquiátricos recibirían ese antídoto. Si la DMT producida naturalmente era lo que ocasionaba la psicosis del paciente, su antídoto tendría efectos antipsicóticos. Dichas investigaciones sobre la DMT comenzaban a tomar impulso justo cuando, en 1970, el Congreso aprobó una ley que la situó junto con otras drogas psicodélicas en una categoría legal muy restrictiva. Se hizo casi imposible realizar cualquier nueva investigación sobre la DMT con sujetos humanos. Poco después, en 1976, un artículo académico publicado por científicos del Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos dio el golpe de gracia a los estudios sobre la DMT con sujetos humanos. Los autores eran investigadores de alto nivel, y algunos de ellos habían administrado DMT a sujetos humanos. Concluyeron correctamente que las pruebas que vinculaban la DMT con la esquizofrenia eran complejas e imprecisas. Sin embargo, en lugar de sugerir que se hicieran investigaciones más refinadas y meticulosas sobre los temas de desacuerdo, los autores concluyeron: como cualquier buena teoría científica, el modelo de la esquizofrenia basado en la DMT, al final, se confirmará o se refutará sobre la base de los datos que genere heurísticamente. Esperamos que, en el futuro, se presenten datos que den a esta teoría nuevas razones para persistir, o para quedar gentilmente en el olvido. El olvido gentil no tardó en llegar. En menos de un par de años, se publicó el último trabajo científico sobre investigaciones de DMT con sujetos humanos. Casi nadie la echó de menos. La DMT había sido enterrada viva por personas que sentían peligrar su profesión y su reputación por un área de investigación controvertida. El campo de estudio de la relación entre la DMT y la psicosis no se diferenciaba de ningún otro empeño investigativo de la psiquiatría biológica sobre las relaciones complejas e inciertas que existen entre la mente y el cerebro. Al parecer, la insistencia en dejar de lado al tema se basaba en motivos no solo científicos, sino políticos. En general, había dos tipos de estudios en los que se investigaba la teoría sobre la relación entre la DMT y la psicosis. En uno se comparaban los niveles en sangre de DMT en pacientes enfermos y voluntarios normales. En el otro se comparaban los efectos subjetivos de las drogas psicodélicas con los de los estados psicóticos que ocurren naturalmente. El equipo del Instituto Nacional de la Salud Mental, que desestimó la teoría de que existiera una relación entre la DMT y la psicosis, lo que echó por tierra las investigaciones sobre la DMT con sujetos humanos, criticó ambos enfoques. Señaló la falta de diferencias coherentes entre los niveles en sangre de DMT en voluntarios normales y pacientes psicóticos, y desestimó las afirmaciones de que los efectos de la DMT y los síntomas de la esquizofrenia mostraban tener suficientes similitudes como para justificar nuevas investigaciones. Empecemos por analizar los datos sobre los niveles en sangre. Esencialmente, en todos los estudios sobre la DMT se medía su concentración en la sangre extraída de las venas del antebrazo. Sin embargo, no es razonable esperar que estos niveles reflejen con precisión el papel de la DMT en áreas del cerebro sumamente pequeñas, altamente especializadas y bien diferenciadas. Sería aún más improbable encontrar un vínculo estrecho entre los niveles en sangre y los efectos en el cerebro, si la DMT se originaba en el propio cerebro. Esta dificultad es reconocida por todos los científicos, incluso en relación con sustancias químicas cerebrales tan conocidas como la serotonina.
Se han hecho decenas de estudios que no han logrado establecer una relación convincente entre los niveles de serotonina en la sangre extraída del antebrazo y los diagnósticos psiquiátricos basados en supuestas anomalías en la serotonina del cerebro. Por lo tanto, si se utilizaban los niveles en sangre de DMT, era improbable que se pudiera llegar a ninguna conclusión certera acerca de las diferencias entre personas normales o psicóticas. Si los investigadores psiquiátricos exigen contar con esos datos para todas las sustancias químicas del cerebro, ¿por qué no piden que se reste valor a la serotonina? Cuando se trata de comparar la esquizofrenia con la embriaguez producida por la DMT, la situación es aún más nebulosa. La esquizofrenia es un síndrome sumamente complejo. Hay varios tipos, como la paranoide, la desorganizada y la indiferenciada. Tiene muchas fases: inicial, aguda, tardía y crónica. Incluso tiene síntomas prodrómicos que se manifiestan desde antes que la enfermedad sea suficientemente severa como para diagnosticarla. Además, los síntomas de la esquizofrenia tardan meses y hasta años en desarrollarse y las personas modifican su comportamiento para hacer frente a sus experiencias insólitas. A su vez, estas adaptaciones crean nuevos síntomas y comportamientos. No es razonable esperar que un solo medicamento que se le administre una vez a una persona normal reproduzca los síntomas de la esquizofrenia. Nadie en la actualidad afirma que esto sea posible. Más bien, incluso en aquel entonces existía consenso de que había coincidencias importantes entre los síndromes de la intoxicación con drogas psicodélicas y los de la esquizofrenia. Las alucinaciones y otras distorsiones sensoriales, los procesos cognitivos alterados, los cambios extremos y rápidos de estado de ánimo, las perturbaciones del sentido de identidad corporal y personal, son síntomas que pueden ocurrir en algunos casos de esquizofrenia y en estados psicodélicos. En la psiquiatría, siempre hay similitudes y diferencias entre las enfermedades que tratamos de entender y los modelos para estudiarlas. Siempre se buscan mejores modelos, pero utilizamos los que tenemos, sin olvidar sus deficiencias. La opinión del grupo del Instituto Nacional de la Salud Mental de que los efectos de la DMT no producían un estado psicótico válido no era compatible con las teorías aceptadas en las investigaciones sobre psiquiatría, ni tampoco con la práctica o los datos conocidos. Si el fundamento científico para desestimar las investigaciones sobre la DMT con sujetos humanos era tan exiguo, ¿por qué las descontinuaron? ¿Qué significaba toda la retórica sobre la vida y la muerte, las nuevas razones para persistir y el olvido gentil? Los datos clamaban por mayores aclaraciones. Pero los científicos federales optaron por distanciarse de un campo extraordinariamente prometedor e instaron a otros a hacer lo mismo. La DMT se encontraba en medio de circunstancias desfavorables. Las investigaciones racionales sobre su función se dejaron de lado por el furor contra las drogas psicodélicas, que marcó el uso y abuso descontrolados de dichas sustancias. Esta decisión de limitar el acceso a las drogas psicodélicas, debido a los grandes temores relacionados con la salud pública, afectó por igual a las investigaciones sobre la DMT, el LSD y otras drogas psicodélicas. Los intereses políticos se impusieron a los principios científicos. Atrapados en las arenas movedizas de tratar de demostrar su papel en la esquizofrenia y pisoteados por la estampida de opiniones negativas contra las drogas psicodélicas, quienes estudiaban la DMT no se atrevían a formular la pregunta más evidente e importante, a la que no se dio respuesta en la primera ronda de investigaciones. ¿Qué función tiene la DMT en nuestro organismo? La DMT es la más sencilla de las drogas psicodélicas que contienen triptamina. En comparación con otras moléculas, la de DMT es bastante pequeña. Su peso es de 188 unidades moleculares, lo que significa que no es mucho más grande que la de glucosa, el azúcar más sencilla presente en nuestro organismo, que pesa 180 unidades moleculares y es solamente 10 veces más pesada que una molécula de agua, que pesa 18 unidades. En comparación, el LSD pesa 323, y la mescalina pesa 211 unidades. La DMT está estrechamente relacionada con la serotonina, el neurotransmisor sobre el que tanto influyen las drogas psicodélicas. La farmacología de la DMT es similar a la de otras drogas psicodélicas conocidas. Afecta a los puntos receptores de serotonina de la misma manera que lo hacen el LSD, la psilocibina y la mescalina. Estos receptores de serotonina están distribuidos por todo el cuerpo y pueden encontrarse en los vasos sanguíneos, los músculos, las glándulas y la piel. Sin embargo, el cerebro es donde la DMT tiene sus efectos más interesantes. Allí hay áreas donde abundan esos receptores de serotonina sensibles a la DMT y que influyen en el estado de ánimo, la percepción y el pensamiento.
A pesar de que el cerebro bloquea el acceso de la mayoría de las drogas y sustancias químicas, la DMT le atrae particularmente. No sería exagerado afirmar que el cerebro tiene sed de esa sustancia. El cerebro es un órgano altamente sensible, muy susceptible a las toxinas y los desequilibrios metabólicos. La barrera hematoencefálica es un escudo casi impenetrable que impide que los agentes no deseados que transporta la sangre atraviesen las paredes de los capilares y penetren en el tejido cerebral. Esta defensa es tal, que incluso elude a los carbohidratos complejos y grasas que otros tejidos utilizan para extraer energía. En lugar de ello, el cerebro consume solamente el combustible más puro que existe, el azúcar sencilla, o glucosa. Con todo, ciertas moléculas esenciales se someten a un transporte activo para atravesar la barrera hematoencefálica. Existen pequeñas moléculas transportadoras especializadas que las llevan al cerebro mediante un proceso que requiere una cantidad importante de valiosa energía. En la mayoría de los casos, resulta evidente por qué el cerebro transporta activamente ciertos compuestos hacia su inviolable espacio. Por ejemplo, se permite la entrada de los aminoácidos requeridos para mantener las proteínas cerebrales. Hace 25 años, científicos japoneses descubrieron que el cerebro transporta activamente la DMT desde el otro lado de la barrera hematoencefálica para hacerla llegar a sus tejidos. No tengo conocimiento de ninguna otra droga psicodélica que este órgano trate con semejante avidez. Esto es un dato sorprendente que deberíamos tener presente al recordar la facilidad con que los psiquiatras biológicos desestimaron la idea de que la DMT tuviera una función decisiva en nuestras vidas. Si esta sustancia no fuera más que un subproducto insignificante e intrascendente del metabolismo, ¿por qué el cerebro se esfuerza tanto para atraerla hacia sí? Cuando el organismo produce o recibe DMT, hay ciertas enzimas que la descomponen en cuestión de segundos. Se trata de las monoaminoxidasas, MAO, que están presentes en alta concentración en la sangre, el hígado, el estómago, el cerebro y los intestinos. La amplia presencia de las MAO es la razón que explica la fugacidad de los efectos de la DMT. Cada vez que aparece, y donde quiera que esté, el organismo se asegura de agotarla rápidamente. De cierto modo, la DMT es un alimento que recibe un trato similar al que se da a la glucosa, el valioso combustible del cerebro. La DMT es parte de un sistema de alta rotación. Entra y se consume con rapidez. El cerebro la transporta activamente de un lado a otro de su sistema de defensa y, con la misma rapidez, la descompone. Diríase que fuese necesaria para mantener el funcionamiento normal de ese órgano. Los sujetos solamente empiezan a tener experiencias inusuales cuando sus niveles son demasiado elevados para un funcionamiento normal. Ahora que hemos repasado la historia de la DMT y los principios científicos en que se basa, volvamos sobre la interrogante más importante, a la que nadie ha dado una respuesta adecuada. ¿Qué función tiene la DMT en nuestro organismo? Más concretamente, preguntemos, ¿por qué nuestro organismo produce DMT? Mi respuesta sería, porque es la molécula del espíritu. Si es así, ¿qué es la molécula del espíritu? ¿Qué debe hacer y cómo debe hacerlo? ¿Por qué la DMT es la candidata principal? El artista visionario Alex Grey ha dibujado una inspiradora versión de la molécula de DMT. El diseño de Alex me ayudó a empezar a pensar en estas interrogantes con mucha mayor claridad. Analicémoslo cuidadosamente y pensemos en cómo refleja las propiedades necesarias de esa sustancia química. La sustancia que sea la molécula del espíritu deberá producir, con una fiabilidad razonable, determinados estados psicológicos que consideramos espirituales. Me refiero a los sentimientos extraordinarios de júbilo e intemporalidad y la certidumbre de que lo que estamos experimentando es más real que lo que consideramos real. Una sustancia así podría llevarnos a aceptar la coexistencia de conceptos opuestos, como la vida y la muerte, y el bien y el mal, el conocimiento de que la conciencia continúa después de la muerte, la comprensión profunda de que todos los fenómenos comparten una armonía básica, y la sensación de que la sabiduría o el amor están presentes en toda la existencia. La molécula del espíritu también nos conduce a los reinos espirituales. Estos mundos suelen ser invisibles para nuestros sentidos e instrumentos y no son accesibles en nuestro estado de conciencia normal. Sin embargo, aunque haya una teoría de que estos mundos solo existen en la mente, es igualmente probable que, en realidad, se encuentren fuera de nosotros y tengan autonomía propia. Si simplemente modificamos la capacidad de recepción del cerebro, podremos aprehender estos mundos e interactuar con ellos. Además, tengamos en cuenta que la molécula del espíritu no es espiritual por sí misma. Es una herramienta, o un vehículo.
Imaginémosla como un remolcador, una carroza, un explorador montado a caballo, algún objeto al que podamos enlazar nuestra conciencia. Nos empuja hacia mundos que solo ella conoce. Tenemos que aguantarnos firmemente y debemos estar preparados, pues los reinos espirituales incluyen elementos del cielo y del infierno, de fantasía y pesadilla. Aunque la función de la molécula del espíritu nos parezca angelical, nada nos garantiza que no se torne demoníaca. ¿Por qué la DMT es un candidato tan atractivo para ser la molécula del espíritu? Sus efectos son extraordinaria y plenamente psicodélicos. Hemos leído algunos de los relatos iniciales sobre estas propiedades, hechos por sujetos de investigación que no estaban preparados ni se imaginaban su alcance, y que participaron en los primeros estudios clínicos en los años 50 y 60. Leeremos mucho más sobre lo verdaderamente sorprendentes que son los efectos de la DMT sobre nuestros propios voluntarios, experimentados y preparados. Es igual de importante señalar que la DMT se produce naturalmente en nuestro organismo. El cerebro la busca, la transporta hacia sí y la digiere sin demora. Por ser una sustancia psicodélica producida de modo endógeno, la DMT tal vez tenga que ver con los estados psicodélicos que ocurren naturalmente, sin relación con el consumo de drogas, pero que presentan sorprendentes similitudes con las condiciones inducidas por ellas. Si bien está claro que entre estos estados puede encontrarse la psicosis, también debemos incluir en nuestro debate algunos males que se distinguen de la enfermedad mental. Tal vez sea sobre las alas de la DMT endógena que experimentamos otros estados mentales que nos cambian la vida, vinculados con el nacimiento, el fallecimiento y la experiencia cercana a la muerte, las experiencias de contactos con entidades o con extraterrestres y la conciencia mística o espiritual. Todo esto lo exploraremos más adelante con mayor detalle. En este capítulo hemos conocido el qué de la DMT. Ahora debemos dirigir nuestra atención al cómo y al dónde. Se han sentado las bases para poder presentar ahora la misteriosa glándula pineal. En su función como posible glándula del espíritu, o productora de DMT endógena, la glándula pineal será el tema de los 2 capítulos siguientes. También comenzaremos a investigar las circunstancias en que nuestros organismos generarían cantidades de DMT capaces de producir efectos psicodélicos.